Mis amados hermanos, muy buenos días a todos, que Dios les bendiga. Qué placer estar este domingo. Hoy iniciamos una nueva serie que se titula Ve el lado positivo de las tormentas. Casi siempre cuando viene una tormenta nos quejamos, tomamos una actitud contraria antes que ver el propósito de lo cual Dios quiere enseñarnos. Pero déjeme ilustrárselo de esta manera. Una hija se estaba quejando con el papá y le decía: papá, es que apenas voy saliendo de una y llega otra. El papá era cocinero y lo lleva precisamente a la cocina. Toma zanahorias, toma huevos y toma granos de café molido. Y los pone en un recipiente con agua y los deja hervir. Ya que el agua está hirviendo, pone cada uno de los elementos. Y ella: papá, ¿pero qué me quieres enseñar con todo esto? Le dice: mira, la zanahoria, si te das cuenta, cómo entró, rígida y se ablandó. Y los tres tuvieron el mismo proceso de temperatura. Él, lo que fue los huevos, entraron la cáscara blandita, pero como ahora ve el huevo, cómo está duro completamente. Y le sirve una tacita de café. Y dice: pero ve el café. Y ella le da un sorbo y dice: ah, qué rico. Dice: pues déjame decirte algo. Muchas ocasiones nosotros vamos a entrar en esta etapa de tormentas. Y dice: mira, sin embargo, el café fue excepcional. Soltó el extracto de su interior al estar en temperatura. Hermano, nosotros también, al estar en una prueba, en una situación difícil, va a salir de nosotros lo que verdaderamente hay. Y lo que tiene que salir, lo que espera Dios que salga. Fíjese, es interesante. El tema de hoy se titula, a forma de pregunta: ¿qué? ¿Gozarme en medio de? ¿Está loco usted, pastor? Eso es imposible. Bueno, nos basaremos en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo del 1 al 11. Pero quiero que notes esto, por favor. Hoy quiero hablarte de 6 lecciones que podemos aprender de las pruebas. 6 lecciones que vas a aprender de las pruebas. Y hermanos, te vas a dar cuenta que tal vez ahorita, tal vez estés en la misma prueba porque no has permitido a Dios obrar en esa parte. Si tú en verdad eres hijo de Dios, tienes que ser probado. Dios tiene que mostrar en ti que verdaderamente le sigues, le amas, lo adoras en todo momento. Mire, Dios cumplirá los propósitos de Él en tu vida, no los nuestros. Y una cosa importante es que está siendo perfeccionado con el cincel del maestro. Cuando mucha gente viene a mí y empieza a quejarse, a decir tantas cosas, digo: bienvenido a la vida cristiana. Esto es la vida cristiana. Así se debe de vivir, en una forma diferente. No con un concepto equivocado de que todo va a ir bien y que no hay problema. Decía un pastor, cuando él se convirtió, que cuando a él le dijeron que todos sus problemas se iban a arreglar, dice: todavía sigo buscando el desdichado que me dijo eso, porque es una vil mentira. Hermanos, estamos completamente en las manos del alfarero. Ahora, así que quiero que veamos la primera lección que podemos aprender de las pruebas, y es a desarrollar una actitud positiva, resultado del gozo. ¿Quién produce el gozo? A través de la obra del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. Es uno de los frutos que produce. ¿Cuándo se produce este gozo? Lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Vamos a ver ahí el versículo 1, por favor. ¿A quién va dirigida esta carta? Santiago dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. No solamente eran las tribus que habían salido de la cautividad, eran creyentes que se habían convertido, pero estaban en diferentes partes esparcidos y estaban sufriendo persecución en su vida. Y Santiago tiene que recordarles que deben de tomar una actitud positiva en medio de situaciones adversas. Mis amados hermanos, para poder alcanzar madurez cristiana y una conducta santa, es esencial tener un cimiento firme en tu vida, definitivamente. Ahora, el creyente debe ser capaz de permanecer firme con confianza. No debe permitir ser aplastado por las pruebas, que la mayoría de las veces sucede. Y la gente se deja aplastar por las pruebas.
antes que ser enseñados por Dios. Veamos el versículo 2. Ponga atención, por favor. Hermanos míos, está hablando a creyentes. Y aquí subraya la palabra tened, es un mandato, no es opcional. Si quieres, no quieres, no dice el Señor, tienes que tener, tienes que hacerlo. Si no no puedes experimentar esta parte. Tener por sumo gozo. Y es interesante esta palabra sumo gozo, porque habla de un gozo completo, pleno. ¿Cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas, en medio de la trinchera. Por eso el título, ¿no? También. ¿Qué? ¿Gozarme en medio de? Sí, dice Santiago. Ese es un mandato. Gózate en medio de las pruebas. Mire qué interesante. Cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí resulta sorprendente el consejo de Santiago que da a los judíos creyentes que estaban siendo perseguidos y esparcidos en las naciones paganas. Tened por sumo gozo, literalmente significa todo gozo, completo. Mire, gozo que es completo o que no está mezclado. O no solo algo de gozo acompañado de mucho pesar. Hermano, ¿cómo estás? Pues aquí, el pastor, arrastrando la cobija, pero lleno de gozo. Eso no es gozo. Eso no es gozo. Gozo es que, pues pasando situaciones, pero ¿sabes qué? Confiado, pleno en que Dios tiene el control. Siendo honestos, la mayoría de nosotros, cuando viene algo fuerte, nuestro rostro cambia, nuestra actitud, nuestro corazón. Y empezamos a dudar, empezamos a reclamar. Pero saben, la mayoría de la gente escapa de las pruebas. Busca alternativas. Busca otros medios con tal de zafarse y no ver el proceso que Dios quiere lograr. Hacia dónde Dios quiere llevarte. El medio de. Hay circunstancias en las cuales tienes que rendirte definitivamente y decirle, Señor, no puedo con esto, pero dime qué debo de hacer. ¿Hacia dónde me quieres enseñar? Y es interesante, hermanos, pero esto es cíclico. ¿Sabía usted lo de las pruebas? ¿Y sabe por qué es cíclico? Porque usted y yo a veces las reprobamos. Como buscamos una alternativa fácil y el escape, ya salimos de ella, pero ¿qué aprendiste en medio de ella? Nada. Porque no permitiste que Dios te enseñara. Entonces vuelves a lo mismo y otra vez lo mismo. Pues sí, es que mijito no has pasado el examen. Y lo siento, pero tienes que pasarlo. ¿Por qué tienes que pasarlo? Ahorita vamos a ver tantas cosas y las lecciones que Dios nos quiere dar. Miren, las pruebas deben enfrentarse con una actitud de gozo. No deben verse como castigo, maldición o calamidad, sino como algo que debe producir regocijo. No es fácil a veces. No es fácil la vida cristiana, te lo digo. Pero llega un momento que tienes que rendirte y decir, Señor, ok, a la manera que tú quieres trabajar, estoy dispuesto a aprender. Se trata de ti, Dios, lo he entendido. Y lo que quiere formar en mí va a ser increíble. Y lo voy a explicar ahorita. Mire, con muchas frecuencias las pruebas que producen queja. Y le estamos reclamando a Dios. A veces con el pastor, es que ahora que me entregué a Cristo, me está yendo, pero ya no siento lo duro, pastor, sino lo tupido. Pues bienvenido, porque así es esto. Vas a entrar al cincel del maestro. Mire, esta clase de respuesta, de queja, no contribuye a la madurez cristiana, solo empeorará las cosas. Créame, las pruebas no deben verse como una tribulación, sino como un examen. ¿Ok? Por ejemplo, cuando estamos en un examen nosotros, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en esa parte? Bueno, tienes que pasarlo. Tarde o temprano. Muchos a lo mejor ahorita estamos en extraordinarios, ¿verdad? Porque no hemos querido pasar la prueba a la manera de Dios. Mis amados hermanos, una prueba se aplica para ver si un estudiante puede pasar el curso o no. Y Santiago aquí da estos consejos prácticos. Que lo hagamos. Que dejemos que Dios obre. Mire, el que llega con la actitud correcta a la prueba
que entiende la ventaja que ésta tiene y que sabe cómo obtener ayuda en medio de ella, ciertamente llegará a ocupar un sitio en el cuadro de honor de Dios. Porque estás dejando a Dios intervenir en esa parte. Es importante aquí notar que Santiago no dijo que el creyente debería estar gozoso por las pruebas, sino en medio de las pruebas. En medio. Ahí se demuestra el gozo, plenamente. Yo recuerdo, Aram sería nuestro tercer bebé prácticamente. En medio tuvimos uno, pero lo perdimos. Y cuando estábamos en el hospital, que le hicieron el legrado a mi esposa, la verdad que a mí me tocaba predicar una iglesia. Yo decía, Señor, ¿de qué hablo? ¿Qué voy a hablar? La verdad que sí nos dolió como familia en ese sentido. Y yo recuerdo que cuando ella sale de ahí me dice, amor, tengo mucha hambre, cómprame una semita. Yo me quedé así, ¿quién está pensando en comer después de...? Pero vi la actitud de mi hijo, es que ya entregué todo a Dios y no puedo hacer nada. Es la voluntad de Dios, Robero, y debemos de alegrarnos. Gracias, Dios, gozo en medio de las pruebas. No solamente compramos semitas, compramos infinidad, hicimos un festín, entregamos a Dios el tiempo y bueno, esperamos el tiempo de Dios y un día empezó con mareos y eso y le seguro tienes bichos. Bueno, el bicho hoy tiene 9 años y gracias a Dios por ello, pero me enseñó a gozarme en medio de las pruebas. Hermanos, déjame decirle algo. Tal vez tú digas, ay, pastor, por fin salí de esto. La pregunta que te hago, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste en verdad? Porque si te alejas, pones trabas para servir al Señor, empiezas a quejarte y esto, no estás disfrutando del gozo. Segunda lección que podemos aprender de las pruebas es analizar lo que sucede desde una perspectiva divina. No según tu criterio. Es de acuerdo a lo que Dios quiere enseñarte. Veamos aquí, por favor. Miren, obviamente surge la pregunta, mis hermanos. ¿Cómo puede una persona encontrar gozo en medio de las pruebas? Bueno, los cristianos pueden enfrentar las pruebas con gozo debido a que hay grandes ventajas que resaltan de ellas. Versículo 3. Esta palabra es clave, ¿eh? Sabiendo, subráyala por favor. ¿Sabiendo qué cosa? ¿Que la prueba de qué? De vuestra fe. Que la prueba de vuestra fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo Santiago? Tu fe tiene que ser probada. Ni modo. Es algo que vas a pasar. ¿Produce qué cosa? Paciencia. La palabra paciencia significa perseverancia en medio de, no antes, sino en medio ser perseverante. ¿Cómo perseveras? En oración, en dependencia, en gozo, conectándote con el Señor. Vas perseverando y permitiendo. Ahora, la palabra sabiendo significa, hermanos, habla precisamente de lo que es la experiencia de fe, estando convencidos que a través de esta experiencia de fe en Dios, que tu fe va a ser probada, vas a producir ¿qué cosa? Perseverancia. Esta palabra es clave, mire, habla de convencimiento. Todo mundo hemos experimentado el dolor, tanto los problemas como los beneficios resultantes de la persistencia. No hay ganancia en el aguante sin alguna inversión en las pruebas. Hermanos, la fe probada, fíjese, debe producir perseverancia, que es la palabra que se traduce aquí como paciencia. La fe es como el oro, resiste la prueba del fuego. La verdadera fe genuina es como el oro puro, soporta sin importar la temperatura del fuego. Ahora, fíjese, la palabra produce, o más literal, dice obra para bien, paciencia o el poder de permanecer. Y aquí paciencia significa estabilidad o perseverancia a la luz de las dificultades.
¿No le da a usted a veces inquietud? ¿Qué le quiere enseñar Dios a través de la prueba? ¿O cuál es la actitud que tomamos nosotros? Nos empezamos a quejar, a llorar, a lamentar, como si la vida se tratara de usted, fíjese. Y resulta que no. La vida se trata de Dios. Por eso estamos donde estamos a veces. Porque no hemos entendido esta parte. Ahora, tal vez te preguntes, ¿qué es lo que Dios quiere que aprendas a través de esta prueba? ¿Te has preguntado eso? Tal vez pueda ser tolerancia con tu esposa, tu esposo, dominio propio. Cuando vas al volante, que muchos nos transformamos, ¿verdad? Decía un pastor que el pececito no debería estar atrás en la defensa, sino aquí en la frente. Para hacernos recordar, ¿no? Mire, ¿dónde quiere trabajar Dios? Tal vez en tu carácter. En áreas que tienes que rendir, que sigues todavía consintiendo pecado. Injusticias, calumnias, falta de dinero, despido injustificado, etc. Pero ¿cuál es el coco más común de nosotros, los seres humanos? La economía, ¿sí o no? Y cuando Dios te quiere probar ahí, es cuando tronamos. Porque no hemos aprendido lo que es contentamiento. Sea cual sea mi situación, yo debo de aprender a estar contentos con Dios. Y no estarle reclamando a Dios, en verdad, cada día, lo que no es correcto. Sino estar contentos. No tengo esto, pero tengo vida, tengo salud, tengo todo. Lo que sí es una realidad es esto, hermanos. Es que si no pasas la prueba, vas a volver a ella. Así es sencillo. ¿Cuántos años requieres para pasar una prueba? ¿Cuántos años se requiere? Más bien se requieren años para pasarla precisamente. ¿Y sabe por qué? Porque estamos reprobando continuamente ante Dios. Dios empezó un proceso de santificación y lo llevará a cabo sin importar los métodos que tenga que usar. Así es sencillo. Él es Dios. ¿Qué acaso dice Isaías? El alfarero, el barro le va a preguntar al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me estás moldeando? ¿Por qué me das esta forma, Dios? No lo cuestiona. Simplemente se deja moldear. Tercera lección, hermanos, que podemos aprender de las pruebas, y es ver lo que Dios desea producir a través de la paciencia. Lo que Dios desea producir a través de la paciencia. Para que aprendamos que Dios quiere enseñarte en medio de la prueba, es necesario que le permitas que ésta llegue a su culminación. Ahí está la verdadera enseñanza. Hasta el último momento en que digas, gracias Señor por enseñarme el medio de esta prueba. Gracias Dios. Gracias. Versículo 4. Mire lo que dice Santiago, la recomendación tan hermosa que da. Mas tenga que la paciencia, ¿qué cosa? Permita que lo que está pasando llegue a su culminación. Permite ser enseñado por Dios en medio de la tormenta. Deja que Dios te muestre lo que quiere lograr en ti. Y ahí vamos a ver el propósito. Ahí está definido dos cosas. Y un resultado pleno en este pasaje. Hermanos, fíjese. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Cuál es el propósito? Ponga el propósito para. Subráyelo, por favor. Para que seáis perfectos y cabales. ¿Qué es perfecto? Maduro. Cabal, entero, completo, capacitado, pleno para Dios. Sin que te falte cosa alguna. ¿Cómo que sin que me falte cosa alguna? Pues si permites que Dios te perfeccione, en ese momento que te ayude y puedas ser cabal,
entero, que te esté capacitando, vas a llegar a ser lo que Dios quiere que seas, no lo que tú quieres ser. Tu carácter va a ser firme. Tus decisiones van a ser firmes. Vas a confiar más plenamente en Dios. Pero si no dejas que la prueba llegue a su culminación, vas a reprobar una y otra vez. Así es sencillo. Por eso tiene unas ventajas increíbles los beneficios. Fíjese qué interesante. El punto central de Santiago era mostrar cómo alcanzar madurez espiritual. Aquí está. ¿Quiere madurar? Deja que la prueba llegue a su culminación. ¿Qué decimos? Ay, gracias Dios, por fin pasó la prueba. Después de haber llorado, gritado, pataleado, enojado, maldecido, enojado con mi esposa, todo. Pasó la prueba, pero ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Nada. Dice el Señor, espérame tantito, te la voy a volver a mandar. Hasta que la pases. Miren, qué interesante esta parte. Entero, cabales. Para dar la idea de que alguien perfeccionado por todos lados o completamente desarrollado en todas sus partes. ¿Has conocido gente en las cuales no se queja? El justo Job. ¿Qué hizo ante sus 3 locos amigos? ¿Se acuerdan? Dice Dios, ¿sabes qué, Job? Pues vas a tener que sacrificar algo por ellos porque están más locos que nada. No dieron ni contigo ni conmigo, no dieron el tino acertado de por qué estoy trabajando en ti y qué quiero lograr en ti. Haz un sacrificio por ellos, pobrecitos, y si están más amolados que nada, tienen un concepto equivocado de mí. Hermanos, las pruebas pueden enfrentarse con gozo debido a que junto con la fe produce perseverancia. Y si ésta llega a su plenitud, su culminación, desarrollará un cristiano completamente maduro al que no le hace falta, sin que os falte cosa alguna, porque estaba a llegar a ser lo que Dios quiere que sea. ¿Sí me explico? ¿Qué tal? ¿Le está animando el sermón? Bueno, pues viene la cuarta lección. Vamos a ir a la cuarta lección que podemos aprender de las pruebas. Y es pedir discernimiento para saber cómo responder. Híjole, tenemos un recurso a la mano tan hermoso que lo usamos para otras cosas y mal empleado. Fíjense qué interesante. Puedes pedir discernimiento para saber cómo responder. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿sabiduría para qué? Ay, Señor, para darme un examen. No estudié, Señor, pero dame sabiduría para pasar este examen. Como decíamos en el seminario, Ave María, dame puntería, Padre nuestro, acomoda esto, pero no surgía nada. Pedir sabiduría para qué, dice. Lo menciona. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría para pasar por la prueba, pídala ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué dice? Le será dada. Vea el recurso tan hermoso que tenemos. La sabiduría de Dios, donde entra y te dice inmediatamente, a ver, ¿en qué te puedo ayudar? Señor, yo no sé cómo pasar esto, pero dame fuerza, dame la sabiduría para poder enfrentar esta situación. Hazme comprender qué tengo que hacer, Señor, qué tengo que rendir, qué tengo que tal vez esperar y confiar más en ti en esa parte. Mire, para aquellos que se sienten confundidos y frustrados por la meta sin que os falte cosa alguna, aquí está esto. Santiago escribió, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. La ayuda está siempre disponible de parte de Dios el dador, hermanos. Para aquellos que necesitan sabiduría, este valioso recurso está disponible con solo solicitarlo. Dice Dios, yo te la voy a dar abundantemente y mira, y no a regañadientes.
Ay, ay, viene otra vez Efraín con sus cosas y otra vez con lo mismo. No, dice el Señor, te la voy a dar, yo te la prometí y te la voy a dar abundantemente y sin reproches. Es el deleite de Dios ayudarnos y bendecirnos y que aprendamos el medio. Hermanos, ahora, ¿qué tanto está usted dispuesto a depender de Él y no buscar otras alternativas? ¿Cuántos hemos buscado alternativas a veces? Decimos, ay, pues esto, mira, y con esto salimos. Ay, Señor, acuérdate que los bienes son para curar los males o salir adelante. Decía un niño, mi papá siempre en momentos más difíciles de crisis, siempre está en el monte orando. Y aparece el papá en el monte de Piedad, ¿verdad? Digo, no es malo, hermanos, pero déjeme decirle algo. A veces tenemos que confiar plenamente en Dios y esperar el tiempo de Dios. ¿Qué nos quieres enseñar? De verdad, Dios no se equivoca. Dios te manda las cosas en el momento preciso, no cuando tú las quieras. Como decimos en Ensenada, no cuando tú las ocupas, es cuando Dios te las quiere dar. Pero ¿qué es lo que espera de ti? Perseverancia, paciencia, en todo tiempo, en todo momento. Por eso, ¿qué tanto estás dispuesto a depender de Él y no buscar alternativas como siempre lo hacemos para evadir? Todos hemos pasado por situaciones, créanme. Pero aquí la cuestión es esta. ¿Por qué siempre lo mismo? Porque no la hemos pasado. Bien, quinta lección que podemos aprender de las pruebas y es crear una mentalidad de confianza plena. Debes de crear una mentalidad, hermanos. Es que si hay duda en tu mente, en tu corazón, Dios no te va a responder en ningún momento. Versículos 6 al 8, por favor. Aquí hay una condicionante importante para que tú puedas recibir la sabiduría de Dios. Pero pida ¿con qué? No dudando nada. Fíjese, la razón. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte o a otra. Versículo 7 es clave. No piense, pues, quien te la haga, que haga ¿qué? Dudar de que el Señor es poderoso, que el Señor te puede ayudar. Recibirá, dice, cosa alguna del Señor. No, pues estás dudando. ¿Cómo te voy a ayudar? Señor, ¿será que tú me quieres ayudar? ¿Será que tú me puedes bendecir en este momento? ¿Será que tú eres poderoso? Y dice, Señor, pues ¿sabes qué? Ahí quédate con tu será, porque yo lo soy. Tienes que acercarte a Dios. Fíjense, cuando te acercas a Dios, no tienes que acercarte precisamente como una persona, como son las ondas de mar. ¿Cómo son? Van en una forma vertical, llegan y entran, o horizontal, arrastradas completamente. Dicen que el mar es traicionero y lo creo. Porque una vez leí la espalda, venía una olita y me di, ¡pum! Y ¡pum! Me tumbó. Pero es lo que Santiago está diciendo. ¿Sabes? Si tú dudas de quién es Dios, perdóname, pero no vas a recibir sabiduría. No podemos dudar, hermanos. Por eso dice el versículo 8, fíjese. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando habla de doble ánimo, habla de dos pensamientos. Estás con un pie acá y con otro pie acá. Estás en dos pensamientos, dos almas, estás dividido en que sí y no sea cierto. Y al estar dividido, obviamente tu corazón no es íntegro para con el Señor, no es correcto y obviamente Dios no te va a bendecir. El pasaje que muchos sabemos, Hebreos 1:6. ¿Qué nos dice Hebreos 1:6? Pero sin fe es imposible que agradar a Dios. La razón te la da, porque todo aquel que se acerca a Dios debe de creer que le hay, que existe, es poderoso
y que es galardonador de los que le buscan, no de todos. Por eso es importante que sepas esta parte. Hermanos, mire, es interesante esta parte. Una persona que duda es como un ebrio inestable, constantemente. Y quiero que piensen en esto que le voy a decir, esta frase. Hermanos, la respuesta de Dios depende de la seguridad que se tiene en Él. ¿Ahora te das cuenta por qué Dios no responde? Si tú estás dudando de Él, si tú no lo estás creyendo, obviamente le estamos haciendo a Dios mentiroso, y Dios no es mentiroso. Dios es real. Y por último, nuestra sexta lección que podemos aprender de las pruebas, y es aprender contentamiento sin importar nuestra condición. Estos pasajes nos hablan mucho al corazón. ¿Por qué, hermanos? Estamos muy habituados a títulos, posesiones para sentirnos que somos alguien. ¿Sí o no? El mundo te dice, si tienes un título, una carrera, de verdad tienes valor. El pastor Miguel Núñez ha dicho una gran verdad. Dice que hoy en día hemos profesionalizado tanto nuestro llamado, porque es un llamado a ser pastor, que lo vemos tan alto que se ha perdido la esencia de lo que es el llamado de Dios. Ya lo vemos como algo secular, como una carrera. No es una carrera esto. Es un llamado de Dios. En su libro, John Piper, hermanos, no somos profesionales. Habla de todo eso. La iglesia está siendo tan contaminada por el mundo, de tal manera que busca lo profesional para agradar a la gente y no a Cristo. Y la misma iglesia ha sido impactada por el mundo antes que impactar al mundo. Donde la gente se sienta cómoda, a gusto, que no le falte nada, que esté tan tranquilo, pero no es eso. Y él mismo dice, este pastor, deje que los profesionales lleven la agenda del mundo y deje que los espirituales lleven la agenda de Dios. Es una realidad. Hermanos, entonces, aprender contentamiento sin importar nuestra condición. Versículo 9 al 11. Hermanos, el que pide sabiduría necesita evidenciar esperanza. Cualquiera que sea su posición social o económica, el creyente debe de ver las ventajas eternas. ¿Cómo te miras tú? Mucha gente no ha valorado lo que es en Cristo. Por eso me encanta ese libro de Josh McDowell, Mírate como Dios te mira. Y tenemos que vernos así. ¿Sabe? Cuando yo entré al seminario, yo venía con muchos conceptos equivocados de lo que se me vendió en mi niñez, mi juventud, en mi familia. Yo venía con una mentalidad muy reprobada acerca de mi persona. Pero cuando entro al seminario y leo por primera vez Efesios en un contexto entendible, no que no lo había leído, sino ya explicado gramaticalmente y en el griego y todo, entendí todo lo que era en Cristo. Y ahí le denominé mi Cristo estima. Y empecé a levantarme y a quitar todas esas fortalezas que tenía en mi mente y a renovar mis pensamientos. Hermanos, versículo 9. El hermano que es de humilde condición, y habla de aspecto económico, gloríese en su exaltación, lo que es en Cristo. Uy, pastor, es que no soy nada. ¿Quién te dice que no eres nada? ¿Quién te dice? ¿El mundo? ¿Qué te da valor? ¿Qué te da valor? ¿Un auto, una casa, un título? Usted no sabe cuánto saqué en la universidad. Usted no sabe ni lo que saqué tampoco en el seminario, ¿verdad? En mi primer módulo saqué 8 y me sentí peor como no tiene idea, porque no era mi forma de calificación. Fui mejorando, pero me decía el maestro Robero, es que no es la calificación, es lo que apliques a tu corazón, día con día. Usted no sabe lo que saqué en homilética, que es el arte y la ciencia de predicar.
Pero lo que usted tiene que ver es lo que Dios ha transformado en nuestra vida y la reflejamos. La gente no, a ver, pastor, ¿cuánto sacó usted en consejería pastoral? ¿No? ¿Qué le vas a decir, pastor? ¿Me puede apoyar? ¿O a otro hermano? Pastor o hermano, ¿me puedes apoyar en eso? Porque es un estilo de vida. Y no es de acuerdo a un título, hermanos. Si tu coche, si tu casa, si tu cuenta, si todo eso te da valor, no tienes un valor en Cristo, entonces. Por eso le dice aquí Santiago, hermano, el hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación, lo que es en Cristo. La posesión que tiene y la posición que tiene eterna en Cristo. Esa es la parte importante. Mire, hermanos, aquí, la capacidad para aguantar en medio de la aflicción no depende de lo que uno tenga. Jamás. Depende del contentamiento con que Dios y su plan para la vida. El pobre puede jactarse de la vida de Dios en él. El rico tiene que reconocer que su riqueza material es temporal. Mi esposa le tocó ir a la sierra de Oaxaca. Y había un pastor que no tenía muchos estudios teológicos. Pero le explicó la predestinación a mi esposa de una forma tan maravillosa que dijo, no cabe duda que esto no es cuestión de títulos. No es cuestión de vida espiritual. Él se la explicó de esta manera, dice, y así sencilla. Dijo que la predestinación para él era como si muchos de nosotros estuviéramos en una tina muy grande y aquí con la mano ya levantada así, diciendo Dios, este ya está listo, este ya está listo, este ya está listo, y nos empieza a coger y a levantar. Dijo, Roberto, en cosas sencillas, así me lo explico. No tiene que ver con títulos, no tiene que ver con dinero, tiene que ver con sabiduría espiritual. Pero mire, si el rico confía en sus riquezas, lo puede perder todo. Así que ambos, tanto ricos como pobres, tienen una base igual para regocijarse en lo que Dios les ha dado. Versículo 10 dice, pero el que es rico en su humillación, ¿por qué en su humillación? Porque ha puesto toda su confianza ¿en dónde? En las riquezas. Y eso le da valor. ¿Qué hizo Dios con Job? Todos sus valores materiales se los quitó. Ahora, ¿Job dependía de eso? ¿Por qué no? ¿Cómo lo demostramos bíblicamente? ¿Recuerda la frase de Job? ¿Qué dijo? Sea el nombre de Dios bendito. Eso es saber de quiénes son las cosas. Pero cuando todo se te va, se te desvanece y se me vino mi Dios abajo, pues ese era tu Dios. Ese era tu Dios. El Dios real y verdadero, hermanos, no son las cosas materiales. Si te las vas a llevar, qué bueno. Mi madre me cuenta una historia real, que cuando mi abuela muere, mi abuela fue una mujer muy ambiciosa. ¿Sabe qué? Murió con su monedero. Dice, Roberto, ¿para quitárselo? ¿Ya muerta? ¡Qué complicado! No, dice que, pero aferrada. Dice, mamá, le voy a cortar la mano, hombre. No, dice, pero aún ya estando muerta, dirás, qué dureza para quitarle el monedero. ¿Cómo? ¿Sí? O sea, se aferró tanto a lo material aún, casi en el hecho de muerte, que no lo soltaba. ¿Se lo llevó? No. No se lo llevó. En ningún sentido. Por eso dice aquí, pero rico en su humillación, la razón, porque él pasará como la flor de la hierba. Mire, y el que es rico puede gozarse de su fragilidad. Que puede decir, aunque tengo todo, no tengo nada. Porque mi humana fragilidad sin Cristo no es nada. Mi vida sin Cristo no es nada. Y el versículo 11, porque cuando se ve el ejemplo que pone, cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca,
su flor cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hace poco una persona le hizo mucho daño a otra. Y le hizo una jugada tan fuerte que perdió su casa y la despojó. Muy fuerte. Por la gracia de Dios, Dios ayudó a esta persona a salir adelante. Pero la otra persona le dio una parálisis de medio cuerpo, que ahí está postrado. El que hizo daño. ¿Y qué gozó? Nada. Y le decían, ¿sabes? El problema tuyo fue que se lo hiciste a un hijo de Dios. Y Dios no olvida. Y le dijo él, arrepiéntete de corazón, no te deseo nada malo, arrepiéntete de corazón, clama al Señor, búscalo y puede cambiar tu vida, definitivamente. Hermanos, la prominencia social desaparece, las riquezas se desvanecen como la flor de la hierba cuando es puesta al sol directamente. Y la fama se marchita. La esperanza de lo eterno es la evidencia de una fe auténtica. No debemos depender de lo que tenemos, ni de la riqueza, ni de las posesiones, ni de las circunstancias. Estas cosas son temporales. Pronto van a pasar. Miren, nuestro gozo debe depender de nuestra relación con Dios, así que nunca se puede perder. El gozo no lo puede perder usted. Lo pierde porque quiere. Entonces, ¿le queda claro, hermanos? Como hijo de Dios, déjame decirle esto. Su hacedor está tratando con usted, lo está limpiando, lo está depurando y quitando todo aquello que no le gusta. Y le recomiendo ese libro, es un estudio de Pedro, Cincelados por el Maestro. Habla de toda la vida de Pedro. Así que, hermanos, concluyendo, repasemos las 6 lecciones, por favor, ¿sí? Primero, lección 1, desarrolla una actitud positiva. ¿Resultado de qué? Del gozo, ¿ok? Su gozo debe dar resultado. 2, analiza lo que sucede desde una perspectiva divina, lo que Dios quiere enseñar, ¿ok? 3, ve lo que Dios desea producir a través de la paciencia. 4, pedir discernimiento para saber cómo responder. 5, crear una mentalidad de confianza plena, no dudar para nada. Y por último, aprende contentamiento sin importar tu condición. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la experiencia del contentamiento? ¿Estás contento? Cualquiera que sea tu situación. Porque no depende de las circunstancias, no depende de lo que ves. Por fe te mueves, no por vista. ¿Ve entonces la ventaja de las pruebas? Bueno, toda esta serie le va a encantar porque se va a dar cuenta cómo Dios va a empezar a trabajar en cada área de tu vida. Cada área. Hasta el momento en que digas, gracias Dios por madurar esta parte de mí. Ahora entiendo. Y cuando viene la prueba, Señor, la enfrento con gozo porque sé lo que me quieres enseñar. ¿Cuántos queremos ser enseñados por el Maestro? Cincelados por el Maestro. Renunciar a todo aquello que no agrada a Dios y que debemos de vivir para Él. Oremos. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra y darnos cuenta que tú eres nuestro Dios. Señor, estamos aquí delante de ti, un grupo de tus hijos, reconociendo que hemos estado por muchas situaciones en pruebas. Pero tal vez, Señor, hemos reprobado la prueba debido a, Padre, que no hemos permitido que tú culmines la obra que quieres hacer en nosotros. Te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes a salir adelante de todo esto. Que en verdad nos esforcemos, te demos alabanza y gloria y en todo tiempo y en todo momento seas tú glorificado en nuestras vidas. Se trata de ti y no de nosotros. Bendito seas y gracias. Te bendecimos, te exaltamos y te doy la honra y la gloria por todo cuanto ha sucedido en nuestras vidas. Y Señor, permítenos en verdad aprender, pero también te permitimos ser enseñados por ti en medio de todo esto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.